Vale la pena, ¿eh? ¿Vos tenés criptomonedas? Ahora me agarrás con la billetera media vacía, con la billetera virtual media vacía, pero yo no sé si invertir en criptomonedas como negocio o si usarla como un vehículo de intercambio. Ya tengo esa duda. Ya lo vas a saber. Es un gusto ya tener en la línea telefónica a Rodrigo Ribeiro. Él es catedrático asociado de finanzas de la Universidad Ort, socio de KPMG. Buenas tardes, Rodrigo, un gusto que estés en Alpampan. Buenas tardes a ustedes y muchas gracias por la invitación. Y bueno, y primero contarle a la gente esta expresión que empieza a aparecer en la comunicación, en los medios, y que, bueno, no se sabe muy bien qué es exactamente, y por allí empezamos. ¿Qué es exactamente las criptomonedas? Bueno, sí, eso es algo que la gente se pregunta permanentemente. La criptomoneda es una moneda que existe en el mundo digital. Es decir, lo que viene a hacer es a sustituir las monedas físicas y los billetes físicos y constituye una moneda en el mundo digital. Eso es una forma muy rápida y sencilla de decirlo. Ahora, uno de los grandes problemas que tiene es que por haber sido creada en el ámbito privado, porque esto fue una creación de alguien que elaboró las monedas, conceptualizando la necesidad del mundo digital de tener una moneda. ¿Por qué nosotros tenemos que transportar monedas y transportar dinero si lo podemos hacer en forma digital? Al ser creada en el mundo privado genera una gran cantidad de interrogantes y problemáticas, porque obviamente es algo que los bancos centrales los tienen un poco incómodos, porque es una moneda que se generó en el ámbito privado y por lo tanto tiene determinadas consecuencias, ¿no? Pero en forma sencilla es una moneda que existe en el mundo digital, que todo el mundo estamos acostumbrados a estar en el mundo digital, a hacer compras en comercio electrónico, a estar interactuando y comunicándonos en el mundo digital. Sí. Esta moneda está en el mundo digital. Claro. Quiere decir entonces que todavía no está dentro del circuito financiero. Ahí está, muy buena pregunta. Al no ser algo producido o respaldado por los bancos centrales, es una moneda que no está en el circuito de los bancos centrales. Sin embargo, recordemos que moneda no necesariamente tiene que ser algo del Banco Central. Moneda es un medio de intercambio. En el pasado, antes de que existieran los billetes y las monedas de los bancos centrales, existían billetes y monedas emitidas por bancos privados, y un poco antes se utilizaba como moneda o como unidad de cambio bienes comunes, animales o metales. Eran formas comunes de moneda para realizar un intercambio. Esto lo que viene a hacer es retrotraernos un poquito a la época en la cual se utilizaban bienes como unidad o moneda de intercambio, pero lo único que es una unidad que está creada en el mundo digital y que tiene seguridades del mundo digital, y eso es lo importante. No es algo que fue creado y que no tiene seguridades, porque si no la gente no lo aceptaría. Por lo tanto es una moneda creada en el mundo digital que no está todavía dominada por los bancos centrales. Y digo todavía porque los bancos centrales están tratando de llevar sus monedas que están en el ámbito físico hoy en día al mundo digital, y están tratando de crear las criptomonedas, pero de banco central. Claro, que sea, que sea propia, ¿no? Que sea de ellos. Exactamente, que sea controlada también por los bancos centrales. Porque recordemos que la moneda o la cantidad de dinero en una economía es un factor que utilizan los bancos centrales y los gobiernos para controlar situaciones de crisis. El caso ha sido de la situación con el coronavirus, que los bancos centrales de los países desarrollados han emitido mucha moneda, mucho dinero a la economía, inyectando dinero para lograr controlar de que la demanda no se cayera y la economía no sufriera una caída fuerte, aunque la sufrió, pero fue amortiguada en parte con esa emisión de moneda. Cuando los bancos centrales pierden el control de las monedas en los países, o por lo tanto pierden control de alguna forma de la cantidad de dinero, eso puede tener hasta consecuencias sociales importantes. Por eso a los bancos centrales les preocupa. Saben que es una tecnología nueva,
muy importante que se llama blockchain o bloque de cadena de bloques, que es una tecnología nueva, pero también saben que ellos no la controlan en algunas monedas y por lo tanto están tratando de crear sus propias monedas para poder competir con estas monedas privadas, digamos, ¿no? Bien, y para una persona común, ¿cómo hace para tener una criptomoneda? ¿Qué tiene que hacer? Bueno, tener una criptomoneda requiere que alguien tenga un corredor que accede a esa gran base de datos, no ese es el nombre técnico, pero es una gran base de datos que tiene la información de cuánta moneda tiene cada uno de los participantes. Esa gran base de datos, que es la cadena de bloques, que está con disponibilidad pública, cualquiera puede acceder a través de Internet. ¿Por qué? Porque está copiada en muchísimas computadoras en el mundo, está todo copiado en forma pública en distintas monedas, en distintas computadoras del mundo. Esa base de datos que está disponible pero que realmente tiene privacidad porque no está el nombre de las personas dueñas de las monedas. Es pública la base de datos, se sabe que en una cuenta X hay cierta cantidad de, por ejemplo, bitcoins, pero no se sabe quién es el propietario de esa cuenta. Si bien está públicamente disponible la base de datos, es privado quién es el propietario. Cualquier persona que quiera tener una cuenta y tener una criptomoneda requiere relacionarse con un corredor de criptomonedas. Ese corredor de criptomonedas le va a dar una dirección y esa persona, cambiándola por dólares, va a poder colocar en esa billetera o en esa cuenta esas criptomonedas. Esa es un poco la situación. No es fácil para la persona común acceder a estas corredores. Es como el intermediario. Intermediarios, exactamente. Sin embargo, se está volviendo cada vez más y más fácil eso. ¿Por qué? Porque al reconocerse la realidad de que la gente quiere tener criptomonedas y hay una gran demanda, sobre todo en los países desarrollados, los reguladores de esos países han empezado a regular a esos intermediarios, y esos intermediarios ahora que antes todo el mundo le tenía un poquito de desconfianza, ¿será que esta persona le mando los dólares y me compra esta moneda o no? Ahora están empezando a ver empresas que están reguladas y algunas que hasta cotizan en la bolsa de Nueva York, como por ejemplo la firma Coinbase, es una de las firmas, otra es Robinhood, que cotiza, son 12 empresas que están reguladas, y esas empresas uno puede comprar y adquirir criptomonedas. También hay en otras partes del mundo, en la región, pero no están tan reguladas como estas empresas que yo les acabo de decir, ¿no? Entonces, eso existe la posibilidad. Ahora, para facilitar el acceso al público en general, se están empezando a crear fondos de criptomonedas, se han empezado a crear y se han creado, ya hay algunos que tienen algunos años, en los cuales en lugar de invertir en acciones o en bonos, títulos comunes, que la gente conoce bastante, ahora esos fondos se dedican a invertir en criptomonedas. Entonces todo el relacionamiento con el intermediario, la tenencia y la custodia de esa criptomoneda la hace el propio fondo. Entonces uno va y compra un fondo que está invirtiendo en criptomonedas. De esa forma la gente va a tener cada vez más acceso a las criptomonedas. ¿Se puede decir que su valor es muy volátil? Sí, absolutamente. La criptomoneda es como dijimos, una creación tecnológica que vino a cubrir una necesidad de una moneda en el mundo digital y que no estuviera controlada por los bancos centrales. Esto es justamente lo que hay de discusión hoy respecto a la viabilidad de las criptomonedas en el futuro. ¿Existía realmente una necesidad en nuestra sociedad de que existieran monedas privadas que no fueran controladas por el Banco Central? Y ahí están los que se adhieren a la tesis de que sí, y por eso consideran que van a tener mucho futuro, pero también están aquellos que dicen, esto no era necesario, ya teníamos las monedas de los bancos centrales, era simplemente llevarlo al mundo digital, a las monedas de los bancos centrales, y estaba todo resuelto. Esa gente es la que cree que estas monedas no van a tener mucho valor en el futuro. Y combinación de estas dos fuerzas, de quienes creen mucho en que esto es una solución tecnológica importante que resuelve una necesidad social, y otros que dicen que esto es algo que no tiene futuro. En la lucha de estas dos corrientes es de que están
los valores que van fluctuando, y va fluctuando en forma muy volátil. Estuvo hace un mes y medio atrás en $60.000, hoy está en 34 en el día de hoy el Bitcoin, por ejemplo, que es la primera moneda que fue creada privada, como esta es la que estamos hablando. Entonces bajó muchísimo en un mes. Imagínense que bajó acá un poquito más, un poquito casi la mitad, lo cual responde claramente la pregunta de que es algo muy volátil, y obviamente eso es producto de que en el mercado hay fuerzas que dicen este es el futuro y esto es realmente una basura y no va a tener futuro, y por lo tanto están mucha gente que se asusta cuando ve que alguien sale a anunciar algo respecto a las criptomonedas, de que es positivo. Ahora recientemente, hace muy poco, en China, el gobierno chino atacó a todos aquellos lo que se suele llamar los mineros de la criptomoneda, que son los que ejecutan los procesos y mantienen esta base de datos descentralizada que yo les mencionaba. Atacó, los investigó y los hizo sacar sus computadoras del sistema. Este ataque que hizo el gobierno chino generó temores, y muchos de los que tenían las criptomonedas salieron a la venta. Por eso bajó. El Bitcoin bajó de 60.000 a 34, como les acabo de decir. Nos llega un mensaje de un oyente que nos pregunta: ¿se usa para lavar dinero? ¿Se usa para el lavado de dinero de la criptomoneda? Bueno, todos los sistemas que impliquen generar un poder de compra se pueden ser utilizados para el lavado de dinero. Respondiéndole al oyente, en principio es que en las condiciones actuales, con poca regulación, es un mecanismo que permite más fácilmente el lavado de dinero que nuestro sistema financiero. Obviamente la respuesta podría ser de que tiene el mismo riesgo que el sistema financiero el día que los reguladores ataquen a esa moneda. Pero como yo les dije, como se trata de un sistema en el cual las cuentas, si bien están públicamente disponibles en Internet, no se sabe quién es el dueño de cada cuenta, eso genera el problema respecto a la posibilidad de usarlo para lavado de dinero. El Bitcoin y algunas otras monedas se utilizan para compra de algunos activos ilegales. Todos sabemos ahora en los recientes ataques de ciberseguridad que se utilizó el Bitcoin como moneda para la extorsión. Es decir, yo tengo tu base de datos, te la acabo de robar como hacker, y te pido X cantidad de Bitcoins que me pagues. Como no se sabe quién es el dueño de la cuenta, que lo mandes a esta cuenta y dejarlo ahí a esta cantidad de Bitcoins, y yo te devuelvo la información que te robé. Entonces hoy en día es un sistema que facilita o permite ese tipo de actividades. No fue creada con ese propósito, sino que obviamente está siendo aprovechada por gente que lo utiliza en forma ilícita, ¿no? Rodrigo, y una persona, por ejemplo, que tiene algunos dólares y dice: voy a comprar bitcoins, ¿le conviene? Muy buena pregunta. El tema de las inversiones en monedas, imagínense ustedes que el Bitcoin llegó a estar en cerca de $9.000, por decir algo, a fines del 2020, y después a fines del 2020, y después llegó al cabo de un año a estar en cerca de 60. Se multiplicó por 6. Imagínense, cualquier persona que tenía $10.000 tenía $60.000 al cabo de un año. Una rentabilidad que nadie lo logra. Entonces todo el mundo se empieza a preguntar: ¿pero por qué no invertí? Porque obviamente que con el diario del lunes todo el mundo se lamenta de no haber invertido en criptomonedas. Ahora, como tú me preguntaste, es algo muy volátil, por lo tanto la gente tiene que considerar eso. Y cuando uno va a tomar una decisión de inversión, no tiene que pensar solamente en el activo en el que va a invertir. Uno tiene que pensar en el portafolio de activos que uno tiene. Si yo tengo y soy dueño, tengo $5 millones como patrimonio, invertir $10.000 no me cambia. en Bitcoin no me cambia la vida. Entonces puede ser hasta aconsejable. ¿Por qué no pones unas fichas en esto? Porque si perdés $10.000 no te va a afectar. Ahora, una persona que ahorró $10.000 trabajando toda su vida, lo pone en Bitcoin y le baja a la mitad, es realmente catastrófico. Entonces, lo que uno tiene, las recomendaciones en general que uno da
es, si querés apostar a Bitcoin, no puedes poner algo, o en general lo que dan los asesores de inversión es, no inviertas más de un 5%. 5 ya es bastante alto. Invertí en algún rango entre 0 y 5 según la capacidad el poder adquisitivo que tengas como patrimonialmente, ¿no? ¿Hay muchos uruguayos que invierten en Bitcoin, en criptomonedas? Sí, hay muchos, y van a seguir habiendo, porque realmente hay mucha gente que sigue este principio que yo les acabo de decir, y hay gente que no lo sigue. Entonces, tenemos los inversores precavidos, que tienen un porcentaje pequeño de su patrimonio, en términos relativos, ¿no? Pequeño de su patrimonio invertido en algo, apostando a que pueda, en cierta perspectiva de plazo, subir. Tenemos aquellos que tienen unos pocos ahorros y dicen, a mí me dijeron que esto era bueno, y lo invierten. Tenemos los creyentes que lo toman hasta como una actividad hasta religiosa, porque realmente son gente que está en el mundo de las criptomonedas y dice, bueno, todos mis ahorros van a ir para esto porque yo vivo para esto y esta es mi apuesta de vida. Entonces tenemos una gran variedad de inversores. Ahora, a la persona que trabajó toda su vida, logró sus ahorros y tiene su dinero y está tratando de ahorrar para poder colocar en algo, en comprarse su casa y demás, es realmente no aconsejable invertir en algo tan volátil. Rodrigo Ribeiro, gracias por la entrevista. Volvemos a conversar en cualquier momento. Un gusto que hayas estado en el Pam Pam. Por favor, gracias a ustedes.